Hola, el día de hoy en Ciencias Biomédicas en breve vamos a revisar cómo obtenemos energía a partir de la glucosa. Ya en un video anterior vimos en términos generales cómo es el metabolismo energético, es decir, cómo utilizamos ese metabolismo para obtener energía con la cual realizamos varias funciones en la célula. El día de hoy nos enfocaremos a la glucosa. La glucosa técnicamente podemos quemarla como tal y convertir esa molécula en CO2 más agua. Llevar la molécula a un grado de oxidación que llegue a estos dos elementos. Y en el camino, si lo hacemos de golpe, podemos obtener energía liberada en forma de calor. Lo que hacemos en el metabolismo energético en la célula con la glucosa es justamente lo mismo, es decir, vamos a ir oxidando la molécula de glucosa hasta convertirla en CO2 más agua. La única diferencia aquí es que la glucosa la vamos a ir oxidando paso a paso, es decir, vamos a hacer pequeñas transformaciones en la glucosa y vamos a ir obteniendo o energía de forma directa o moléculas que después utilizaremos para producir energía. Es decir, durante todo el proceso vamos a extraer elementos con los cuales fabricaremos moléculas de ATP y sí, efectivamente al final queda convertido en CO2 y agua, solo que lo hicimos de tal manera que fuésemos sacando energía en el camino. Para poder lograr esto, para poder convertir la glucosa en CO2 más agua de forma escalonada e ir sacando energía, tenemos que transformar la glucosa poco a poco. Eso quiere decir que la glucosa irá pasando por una serie de reacciones e irá siendo convertida en diferentes moléculas intermediarias hasta llegar a CO2 más agua. Este caminito de reacciones empieza con la glucólisis. La glucólisis es una serie de 10 reacciones que se llevan a cabo en el citosol y a través de las cuales la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, queda convertida en dos moléculas de piruvato. Esta serie de reacciones podemos dividirla en dos acciones importantes y una transformación que se lleva a cabo a la mitad. En la primera parte del proceso de la glucólisis tenemos el gasto de dos moléculas de ATP, es decir, yo estoy invirtiendo energía para poder procesar la glucosa e irla transformando en la primera parte de la glucólisis. Después partimos en dos la molécula y a partir de aquí se lleva por duplicado lo que hacemos con las dos moléculas que generamos aquí. En esa sección, al final, tenemos la producción de 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Y tenemos como resultado final 2 moléculas de piruvato. Es decir, la glucosa la fuimos transformando. En la primera sección gastamos 2 ATPs, partimos la molécula en 2, seguimos transformando esas dos moléculas hasta que las dos quedan convertidas en piruvatos y en ese proceso obtenemos 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Esta molécula es muy importante, como vamos a ver más adelante. Bueno, como ganancia energética directa, de forma neta, tenemos una ganancia de 2 ATPs. ¿Por qué? Porque produjimos 4, pero ya habíamos gastado 2. Así es que netamente tenemos una producción de 2 ATPs. Y tenemos una producción de 2 moléculas de NADH, que vamos a ver más adelante para que las utilizamos. La glucólisis se lleva a cabo en el citosol. Una vez que la glucólisis termina y tenemos 2 moléculas de piruvato por cada glucosa, los piruvatos vamos a introducirlos a un organelo llamado mitocondria. La mitocondria tiene dos membranas que la recubren, una membrana externa y una membrana interna. Vamos a introducir el piruvato hasta dentro de la membrana, hasta dentro de la mitocondria, en el lumen o matriz mitocondrial. El piruvato lo vamos a convertir en otra molécula llamada acetilcoenzima. Recuerden, seguimos trabajando con lo que alguna vez fue una molécula de glucosa. Durante la glucólisis en la citosol la convertimos en piruvato y el piruvato sigue teniendo átomos que pertenecían a la glucosa originalmente. Lo convertimos en acetilcoenzima A y en el proceso perdemos una molécula de CO2 por cada conversión. Y vamos a ganar aquí otra molécula más de NADH por cada conversión de piruvato a acetilcoenzima A. Nuevamente esta molécula va a ser importante. Y el CO2, recuerden que finalmente la glucosa acabamos convirtiéndola en CO2 y agua. Cada que un carbono que pertenece a la glucosa sale de ese complejo, de esa molécula, o de los intermediarios en que se convirtió después, sale como CO2. Esta molécula de acetilcoenzima A va a unirse a una molécula de oxalacetato. Juntos forman una molécula llamada citrato. Este citrato vamos a seguirlo transformando a través de una serie de reacciones conocidas como el ciclo de Krebs
hasta convertirse nuevamente en oxalacetato. Al igual que la glucólisis, el ciclo de Krebs sigue siendo una modificación de la molécula, es decir, aquí tenía originalmente átomos que provenían de la glucosa, los uno con el oxalacetato, formo citrato, y sigo transformando esa molécula hasta convertirla nuevamente en oxalacetato. Al igual que en la glucólisis, algo que es muy importante es que producimos en el camino, más allá de transformar el citrato hasta oxalacetato nuevamente, tenemos una producción de moléculas muy importantes. ¿Qué producimos a lo largo de esas reacciones? Bueno, producimos 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. El GTP es guanosin trifosfato. Es una molécula muy similar al ATP, solo que en lugar de tener adenina, tiene guanina. Y podemos convertirlo fácilmente en una molécula de ATP, de adenosin trifosfato, que recuerden que es la molécula energética por excelencia. Todo esto lo obtenemos a partir de una sola vuelta del ciclo de Krebs, es decir, el citrato al convertirse paso a paso hasta oxalacetato, vamos a ir liberando todo esto. El CO2 es parte del CO2 que vamos a producir como consecuencia del metabolismo energético de la glucosa. Esto vamos a sacarlo de la célula y lo mandamos a la sangre y lo mandamos después al pulmón, donde lo exhalamos como parte de la exhalación. El NADH y ahora el FADH, que es nuevo, en este caso no lo habíamos visto, ambos son acarreadores de electrones. Quiere decir que van a tomar electrones de esas reacciones y van a llevarlos a otro proceso. Esto porque es importante. Hace un momento comentábamos que la glucosa la oxidamos hasta convertirla en CO2 y agua. Cuando nosotros oxidamos una molécula o un átomo, lo que hacemos es quitarle electrones. Lo que estamos haciendo aquí es quitarle electrones a los intermediarios de los intermediarios de las reacciones que provienen de lo que alguna vez fue la glucosa. Por ejemplo, aquí el citrato lo vamos pasando paso a paso hasta convertirlo en oxalacetato. Y en algún momento le vamos quitando electrones en diferentes partes de este proceso. Esos electrones que yo tengo aquí en mis moléculas de NADH o FADH, vamos a llevarlos a una serie de complejos proteicos que se encuentran ubicados en la membrana interna de la mitocondria. Esta serie de complejos se llama cadena de transporte de electrones, también se le conoce como cadena respiratoria o como cadena de fosforilación oxidativa. En esa serie de complejos, lo que va a ocurrir es que vamos a utilizar la energía que traen consigo los electrones para echar a andar una maquinaria que va a ayudarnos a producir ATP. ¿Vale? Recalco aquí, no convertimos los electrones en ATP, estamos utilizando la energía contenida en los electrones para alimentar un mecanismo que me va a llevar a fabricar moléculas de ATP. Aquí es donde fabricamos la gran mayoría de las moléculas de ATP en una célula como las nuestras. En resumen, entonces, tenemos, cuando la glucosa la procesamos para producir energía, vamos a pasar por una serie de reacciones que van a convertir la glucosa hasta CO2 y agua. El agua la producimos a este nivel. La glucosa pasa primero por una serie de reacciones conocida como glucólisis, que convierte la glucosa en 2 moléculas de piruvato. En el camino obtenemos 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH, que ya vimos que son acarreadores de electrones. El piruvato entra a la mitocondria, donde es convertido a acetilcoenzima A. En el camino generamos CO2 y otra molécula de NADH. La acetilcoenzima A la vamos a unir con el oxalacetato para formar citrato, y el citrato vamos a hacerlo pasar por una serie de reacciones conocida como ciclo de Krebs, hasta convertirse nuevamente en oxalacetato. En el camino, en la conversión del citrato hasta el oxalacetato en el ciclo de Krebs, obtenemos por cada vuelta del ciclo 2 moléculas de CO2, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH y un GTP que convertimos en ATP. Esos electrones que hemos obtenido a partir de los intermediarios del metabolismo de la glucosa, vamos a llevarlos a una serie de complejos proteicos que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria, llamada cadena de transporte de electrones, o cadena respiratoria, o cadena de fosforilación oxidativa. Y ahí vamos a utilizar la energía de esos electrones para alimentar un mecanismo que va a ayudarnos a producir muchas moléculas de ATP. Eso es en términos generales el metabolismo de la glucosa. Vamos a ver en otros videos más adelante con más detalle cómo ocurre la glucólisis y cómo ocurren las diferentes facetas de la transformación de lo que alguna vez fue glucosa hasta convertirlo en CO2 y agua, incluyendo
a detalle cómo funciona la cadena de transporte de electrones. Muchas gracias.